Vamos a estar trabajando sobre Inkscape, donde Inkscape es un programa de ilustración vectorial gracias al cual vamos a poder hacer una gran cantidad de operaciones que nos servirán básicamente para dos cosas, o bien para generar gráficos para la web, o bien incluso para maquetar o generar maquetaciones enteras de webs que luego más adelante vayamos a dibujar. Por tanto, lo primero que voy a hacer es descargarme Inkscape, donde para ello tengo que acceder a la web llamada inkscape.org, desde la cual podré descargar Inkscape en múltiples versiones para múltiples sistemas operativos. Una de las ventajas de Inkscape, al igual que ocurre con GIMP, es que es un programa multiplataforma, y con esto quiere decir que lo podemos encontrar tanto para Windows como para Mac como para Linux, y además es un programa de software libre, lo cual quiere decir que lo podemos descargar de modo gratuito y usarlo de modo gratuito incluso para fines comerciales. Lo único que tenemos que hacer es respetar la licencia de software libre, que básicamente dice que lo podemos descargar gratis, que lo podemos usar gratis, que lo podemos redistribuir gratis, y lo único que no podemos hacer es redistribuirlo cobrando, ni apropiarnos del código. Por ejemplo, yo ahora me bajo Inkscape, me lo bajo gratis y a continuación lo empaqueto y me pongo a venderlo por 100 euros la unidad. Eso no puedo hacerlo. Yo podría cobrar por el paquete. Si yo lo descargo de internet y lo empaqueto y lo vendo en tiendas, yo podría cobrar por el trabajo de copiarlo, empaquetarlo y embalarlo, pero no podría cobrar por el concepto de software. De hecho, eso hay distribuciones de Linux que lo hacen, lo digo porque ahora es menos frecuente, antes se veían más en tiendas, pero si lo veis alguna vez no os extrañéis, no es una estafa. Hay gente que lo que hace es, por ejemplo, antes se veía en el Media Market que te vendían el Red Hat Linux por igual 20 euros. Tú decías, ¿cómo que 20 euros? Si es gratuito, me lo puedo bajar de internet. Y tú decías, sí, claro, pero bajarlo, encajarlo y grabarlo en un CD y la distribución a la tienda vale algo de dinero. Esos 20 euros te están cobrando por la distribución, no por el software en sí. Pues con Inkscape ocurre lo mismo. Por tanto, vamos a pulsar sobre Download. Aquí tenemos arriba a la izquierda, en el menú superior, tercer enlace, Download, descarga. Y fijaos, como os decía, que tenemos el source tarball, tenemos el código fuente descargable, por si sabemos programar en C++ y queremos modificar este código. Lo tenemos para Ubuntu, lo tenemos para macOS 10, para Mac, lo tenemos para Windows, incluso para el Marketplace de OSS. Si estamos trabajando en Windows, vamos a elegir qué versión queremos descargar. La versión instalable, para instalar permanentemente en un ordenador, la versión portable, para meterla en un pendrive, o la versión 7-zip comprimida, que básicamente descomprime, se ejecuta y funciona. Si vamos a trabajar constantemente sobre un mismo ordenador, yo suelo recomendar la versión installer, que te instala correctamente el Inkscape dentro de tu ordenador y además te genera el clásico botón de acceso rápido en el escritorio y el clásico botón en el menú inicio. Tanto si estamos trabajando sobre nuestro ordenador, yo recomiendo hacer clic en Installer, tras lo cual vamos a sourceforge.net, donde, atención, aquí arriba me dice: ¿estás buscando por la última versión? ¿Estás buscando la última versión? No te pongas a investigar por aquí. Simplemente haz clic aquí, Download Inkscape, la última versión que haya a día de hoy, te la bajas a tu ordenador y comienzas la instalación. Son 35 megas, 30 y pico megas, con lo cual en unos pocos segundos, dependiendo del ancho de banda, quedará correctamente descargado en nuestro equipo y podremos proceder al proceso de instalación. Una vez que hemos descargado Inkscape, aparecerá como descarga aquí abajo en el navegador. Por tanto, lo que tengo que hacer es simplemente hacer clic para descargarlo. Probablemente, si tenemos Chrome configurado por defecto, se habrá descargado en la carpeta de descargas, donde por orden alfabético podremos encontrar Inkscape para descargar o para instalar. O sea que o bien hacemos doble clic en la carpeta de descargas en ese archivo, o bien hacemos un clic dentro de este archivo para ejecutar. Así que voy a ejecutar, tras lo cual empiezo el proceso de instalación, donde en primer lugar selecciono un idioma. Evidentemente
el que más me cuadra ahora mismo es español, así que voy a elegir español OK. En mi caso particular me dice que se ha detectado una instalación previa en esta carpeta, por tanto me dice que se me recomienda usar y desea eliminar una versión anterior. En vuestro caso, si no estaba instalado previamente, directamente entraréis al proceso de instalación. Por tanto, voy a desinstalar en primer lugar y ahora a continuación me llevará a la ventana de instalación, a partir de la cual podréis instalar vosotros también. En este caso, fijaos que está borrando, insisto, este proceso solo se va a dar si teníais ya un Inkscape previamente instalado. Si no, le dais a instalar y básicamente seguís pantalla siguiente, pantalla siguiente, pantalla siguiente, hasta llegar al final de la instalación. Un segundo. Bien, está completado, con lo cual ahora pulso siguiente, le doy a terminar y a continuación, ahora sí, arranca el asistente de instalación que estaréis viendo vosotros, donde simplemente lo que voy a hacer es pulsar siguiente a todas las pantallas. Veis cómo GTK se usa, en este caso también para Inkscape. Instalo y espero a que el proceso de selección, el proceso de instalación, finalice de copiar y configurar todos los archivos en la carpeta de instalación que haya elegido. ¿Qué carpeta de instalación he elegido? La carpeta de instalación que he elegido es la carpeta que se me propone por defecto, que si yo no modifico, es la carpeta que está en archivos de programa. Está en archivos de programa, probablemente en x86, y veréis que hay una carpeta llamada Inkscape. ¿Vale? Por tanto, si alguna vez buscáis esa carpeta para algo, aunque en principio no tendríais por qué buscarla para nada, pero si alguna vez decís, oye, ¿dónde se me ha instalado el Inkscape? Pues os ha instalado en C, archivos de programa, Inkscape. Digo que no hace falta que busquéis esa carpeta para nada, porque ahora veréis que cuando acabe la instalación os crea el típico icono de acceso rápido tanto en el escritorio como en el menú inicio. Y estos son los iconos que vais a usar para arrancar el programa. Ahora veréis cómo finalizamos la instalación. Y al finalizar la instalación, voy a ver, de hecho, incluso si tengo suerte ya aparece. Aparecerá por aquí, todavía no ha creado el icono de acceso rápido, ahora lo creará. Aparecerá, vamos a verlo. ¿Veis? Ahí ya empieza a aparecer el icono de acceso rápido dentro del menú inicio. Vamos a esperar a que finalice. Acordaos, el icono de acceso rápido a Inkscape es una especie de montaña nevada de color negro. E insisto, a partir de ese momento probablemente empezaréis ya a verlo en el menú inicio, o bien buscando en todos los programas Inkscape, o bien buscándolo como Inkscape. De cualquiera de las maneras, por eso digo que no os hace falta realmente saber la carpeta donde está instalado. Instalación completada, pulso siguiente y ya puestos, el programa me ofrece ejecutar Inkscape cuando finalizo la instalación. Por tanto, le digo terminar, tras lo cual en unos pocos segundos arrancará el programa con una pantalla en blanco para poder empezar a trabajar. Esta es la interfaz de Inkscape, a partir de la cual vamos a poder generar cualquier gráfico vectorial que usaremos para nuestros propios fines, es decir, por ejemplo, para crear maquetas, para enviar esas maquetas a nuestros clientes por correo o para generar gráficos que directamente se vayan a usar en Internet. Ya que, como veremos más adelante, Inkscape es capaz de sacar gráficos tanto en formato nativo vectorial como en convertirlos a PNG, donde evidentemente ya sabéis que podemos tanto importar gráficos vectoriales como importar gráficos en píxeles en PNG. Como si queremos generar un gráfico en píxeles en Inkscape y luego llevarlo a GIMP para retocarlo y luego insertarlo dentro de una página web. O sea que al final son un conjunto, una nube de programas que trabajan entre sí, que trabajan juntos para generar los gráficos que queremos. Bueno, voy a empezar por el gráfico más sencillo que podemos generar dentro de Inkscape, que es el rectángulo. Para eso veréis que en la interfaz tengo una serie de menús en la parte de arriba. Puedo crear nuevos objetos, puedo trabajar con trayectos,
trabajar con texto, con filtros. Tengo herramientas de alineación, herramientas de ordenación, herramientas de trabajo, pero sobre todo, aquí a la izquierda, tengo una barra vertical que tiene herramientas, que son las herramientas que voy a poder usar para dibujar dentro de Inkscape. Y localizo en el quinto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, localizo un rectángulo que me va a servir para crear rectángulos y cuadrados. Veis que hay un tooltip pequeño que aparece cuando pongo el ratón por encima. Así que hago clic, como veréis se marca el botón del rectángulo, y lo que voy a hacer ahora va a ser algo tan sencillo como simplemente pinchar y arrastrar en la pantalla. Tras lo cual podréis comprobar que sale un pequeño rectángulo. De hecho, el vuestro probablemente saldrá más con esta forma que os voy a indicar en la pantalla. Saldrá con una forma más parecida a esta. El color puede ser aleatorio, pero probablemente os estará saliendo un rectángulo con un marco negro y con un color de fondo aleatorio. De hecho, voy a dibujar unos cuantos más. Mirad, lo que hago es dibujar rectángulos en la pantalla simplemente pinchando y arrastrando. Una vez que he dibujado un rectángulo, voy a continuar editando ese rectángulo. Para eso, atención, voy a pasar del quinto botón al primer botón, que es la flecha. Voy a pasar a seleccionar el primer botón, que me permite seleccionar objetos. Y voy a comprobar cómo hago clic y selecciono cada uno de los rectángulos que haya creado. Si la quinta herramienta me sirve para dibujar rectángulos, la primera herramienta me sirve para seleccionar objetos. Por tanto, comprobamos como por una parte he podido dibujar rectángulos, por otra parte estoy pudiendo seleccionarlos y moverlos. A continuación vamos a aprender a transformar los objetos que tenemos en pantalla. Ya os habéis fijado en que si yo tengo un rectángulo y hago clic y arrastro, simplemente muevo el rectángulo en pantalla, ¿lo veis? Pero también os habréis fijado que cuando yo hago clic en un rectángulo, aparecen una serie de tiradores en los laterales y en las esquinas. Esos tiradores me van a permitir reescalar un objeto, no solo un rectángulo, sino cualquier objeto que más adelante pueda dibujar. Por tanto, si yo quiero hacer este rectángulo más grande o más pequeño, simplemente lo que voy a hacer es pinchar en cada uno de estos tiradores, realmente en uno de los tiradores, y hacer clic y arrastrar. Fijaos, por tanto, como los tiradores que hay en las esquinas me permiten reescalar un objeto con libertad, tanto en X como en Y. Cualquier tirador que esté en una esquina me permite reescalar el objeto con libertad. Los tiradores que están arriba y abajo solo me permiten reescalar un objeto en vertical, mientras que los tiradores que están a la izquierda y a la derecha solo me permiten reescalar el objeto en horizontal. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ya tengo el objeto seleccionado y tiene los 8 tiradores, voy a hacer clic una vez y comprobaré cómo los tiradores cambian de forma. Las flechas, en lugar de apuntar de dentro a afuera, hacen como una especie de círculo, rodean el objeto. Si ahora, atención, pincho y arrastro en un círculo de las esquinas, en una flecha de las esquinas, comprobaré cómo paso a girar, paso a rotar el objeto. Cualquier tirador de cualquiera de las 4 esquinas me permite girar el objeto. Cuidado, no pasa así con los tiradores de arriba y abajo y con los tiradores de izquierda y derecha. Mirad, estos tiradores en este momento lo que hacen es no girar, sino distorsionar, sino realizar un sesgado del objeto. Si vuelvo a hacer clic sobre el objeto, vuelvo al modo de mover y reescalar. Veis, por tanto, como gracias a estas transformaciones, atención, mirad, puedo mover, puedo escalar y puedo girar cualquier objeto, e incluso, ya lo habéis visto, puedo sesgarlo. De la misma manera que hemos pintado rectángulos, podemos pintar elipses. La herramienta para pintar elipse no es la quinta, pero es la séptima. Es esa herramienta que me permite crear círculos, elipses y arcos. Así que hago clic
en ese círculo, y la manera de crear elipses, como veréis, es bastante igual a la manera de crear rectángulos. Simplemente hago clic y arrastro y sale una elipse. Y de esta manera yo voy a contaros lo siguiente. Atención, mirad a la pantalla. Yo hago clic en seleccionar y puedo mover esa elipse. Y de la misma manera que puedo moverla, igual que antes, puedo escalarla y puedo, haciendo clic, rotarla. Por tanto, hasta este punto la elipse se comporta igual que el rectángulo. Ahora bien, voy a hacer lo siguiente, atención. Voy a hacer una nueva elipse. Y ahora quiero que veáis lo siguiente. ¿Tenéis una elipse por aquí? Quiero que veáis cómo hago un clic y salen las herramientas de escala. Hago otro clic y salen las herramientas de rotación y de cizallado, digamos, de distorsión. Pero quiero que comprobéis, atención a la pantalla, como hago doble clic y salen los controladores de esa elipse. Los controladores de la elipse son controladores que me permiten controlar la altura, la anchura y en este caso incluso también el radio. Bueno, ¿veis ahí? Pinto, estiro, estoy estirando de los controladores circulares y lo que hago es controlar el arco de la circunferencia. Ya que estamos hablando de esto, mirad, por si no lo habéis visto bien, lo que he hecho es hacer doble clic para entrar dentro de ese modo de edición. Quiero que veáis que al entrar en doble clic, en la figura que tengáis seleccionada, sea la que sea, aparecen aquí arriba unos parámetros que son el inicio y el fin. Y encima podéis elegir si queréis un tajado en forma de tarta, un tajado en forma de sandía o el círculo completo, evidentemente. Quiere decir esto que siempre que hagáis doble clic vais a entrar dentro de los parámetros reales y nativos del objeto. Voy a hacer otra demostración. Si yo cojo un círculo y en lugar de hacer un clic o dos hago doble clic, selecciono tanto el controlador de una esquina, el controlador de otra, como, atención, los círculos que me permiten controlar la curvatura, el radio de empalme de esquina de ese rectángulo. Y una vez más, insisto, solo sale si hago doble clic. Arriba tengo las propiedades de anchura, width, altura, radio de empalme en X, radio de empalme en Y, o si quiero convertir las esquinas en esquinas sin radio de empalme. Como veréis, por tanto, son controladores que me permiten editar con mayor precisión el objeto con el que voy a trabajar. La siguiente forma que voy a enseñar es realmente parecida al rectángulo y a la elipse, que es el polígono y o estrella. El polígono y estrella es la herramienta que tenéis en octavo lugar, está justo abajo de círculo. Y mirad, hace lo siguiente, atención a los parámetros de arriba. Yo dibujo y me dibuja una estrella. Quizás os dibujo un polígono, no lo sé, pero la cuestión está en que arriba yo puedo cambiar de polígono a estrella. Dibuje una estrella o dibuje un polígono, puedo cambiar su número de esquina. Tanto, insisto, mirad una estrella ninja, tanto para estrella como para polígono. La gente dice, es que me ha dibujado un pentágono, yo quería un hexágono, pues ponle una esquina más y tienes un hexágono. Solo si dibujáis una estrella, entonces se activa este parámetro, evidentemente, mirad, porque es la longitud del radio. Es la diferencia entre el radio menor y el radio mayor. Y luego, mirad, tengo un parámetro que a mí me gusta mucho, que es la redondez. Os permite limar las esquinas, os permite hacer las esquinas más redondas. Y el parámetro aleatorio. El parámetro aleatorio, evidentemente, lo que hace es mezclar aleatoriamente las esquinas del objeto que estáis dibujando.
Digamos, tienes una estrella de 6 puntas, pero la proporción de cada una de las 6 puntas es aleatoria. Atención, porque mirad la pantalla, porque esto se puede controlar también. Voy a poner redondez de 0 y aleatorio de 0 con los controladores, con los tiradores que tenéis si hacéis doble clic. Atención, hago doble clic y tengo aquí 2 tiradores. El primero de ellos es el radio interno, donde incluso puedo hacer efectos de plato de bici, y el segundo de ellos es el radio externo. Veis que si pongo, por ejemplo, en lugar de 6 esquinas, pues pongo, por ejemplo, 20, juntando los dos, me puedo hacer básicamente o el plato de una bici o la hoja de una sierra circular. Veis, en definitiva, estoy tocando tanto la punta interior como la punta exterior. A continuación voy a explicar cómo podemos realizar trazados, o bien de manera a mano alzada o bien de manera con pluma. Pero antes de eso, os quiero explicar cómo trabajar con el zoom y cómo trabajar con la panorámica. La tecla mágica, casi que os diría que hay de hecho una lupa aquí en cuarto lugar, pero olvidaros de la lupa. La tecla mágica para trabajar con el zoom dentro de Inkscape es el botón del medio del teclado, la rueda del teclado. Por tanto, mirad, voy a hacer una cosa. Si yo muevo el botón por aquí, en cualquier parte de la pantalla, y pincho y arrastro la rueda del ratón, lo que estoy haciendo es moverme en modo panorámica, es decir, me estoy moviendo a un lado y a otro de la imagen. Por tanto, mirad, rueda del ratón, la pulso, la mantengo pulsada, me muevo alrededor, en cuanto la suelto, paso otra vez al modo pintura. Pero esa misma tecla del medio del ratón, esa misma rueda del ratón que cuando pulso me lleva a hacer panorámica, si en lugar de pulsar y arrastrar le pego un toque, mirad, hago un toque, clic, lo que hago es acercarme, un toque y me acerco. Si pulso mayúsculas y le pego un toque a la rueda del ratón, me alejo. Por tanto, la rueda del ratón, si pulso y mantengo pulsada, me sirve para hacer panorámica, mientras que si pulso y hago un clic, lo que hago es acercarme y alejarme. Vemos, por tanto, como esta misma rueda del ratón va a ser un componente imprescindible para moverme a través de Inkscape, ya que la misma hace panorámica y la misma hace zoom. Vamos a hablar a continuación de la creación de formas a mano alzada. Hay 3 herramientas con las que podemos trabajar, que son estas herramientas que tenemos aquí a continuación. Tenemos dibujar líneas a mano alzada, dibujar líneas de Bezier y líneas rectas, y dibujar trazos caligráficos, o lo que es lo mismo, con plumilla. Voy a ir al primer botón, que es el botón del lápiz y el trazo, donde voy a hacer clic para activar la herramienta y poder empezar a dibujar. Y a continuación, a partir de ahí, lo que voy a hacer es algo tan sencillo como simplemente pinchar y arrastrar y dibujar un trazo en la pantalla. Ya sé que pensaréis que es un trazo muy errático, de hecho incluso lo parece, ¿veis? Es un trazo muy errático, como podéis ver, pero quiero que os fijéis en que en la parte de arriba hay un parámetro que se llama suavizado. Voy a hacer varios ejemplos. He partido ahora mismo con un suavizado muy bajo, suavizado de 4, ¿lo veis? Suavizado muy bajo quiere decir no suavizar. ¿Veis que la línea no está suavizada? Pero si yo ahora hago un suavizado mayor, mirad lo que pasa. Dibujo una línea con el mismo rollo y fijaos cómo la segunda línea está mucho más suavizada que la primera, ¿lo veis? Mientras que la primera de arriba tiene muchos más, digamos, nudos, la de abajo tiene unos trazos mucho más simplificados. Tampoco nos podemos pasar con esta herramienta, porque si yo pongo un suavizado de 100, mirad lo que pasa, cuando yo dibujo una línea curva, prácticamente me la convierto en una línea recta, y eso tampoco es. Por eso lo que tenemos que hacer en definitiva es jugar con el parámetro de suavizado para controlar cuando el parámetro suaviza justo lo que a nosotros nos interesa. Por defecto, la línea de trazado a mano alzada dibuja una línea abierta. Esto quiere decir que es una línea abierta y evidentemente no tiene relleno, a menos que yo haga lo siguiente. Mirad, si yo hago una línea y me aseguro que acabo en el punto de inicio, mirad, acabo en el punto de inicio,
en ese momento me dibuja una línea cerrada, una trayectoria cerrada que más adelante será susceptible de contener un relleno. ¿Cómo saber si yo estoy rellenando? ¿Cómo saber si yo estoy cerrando la línea o no? Mirad una cosa en la pantalla. Si yo empiezo a dibujar, veis que en el punto de inicio hay un cuadrado de color blanco. Si yo vuelvo al cuadrado de inicio, veréis que en cuanto acerco el ratón se vuelve de color rojo. ¿Lo veis? Que se pone de color rojo clarito. Si se pone de color rojo clarito, quiere decir que si suelto el ratón en ese momento, la forma queda cerrada. Mientras que si está de color blanco, quiere decir que la forma, ¿veis?, está abierta. Por tanto, si queréis cerrar la forma, tendréis que cerrarla cuando el trazo esté de color rojo. A continuación tenemos el editor de trazos Bezier, que no es tan sencillo de usar. Sin embargo, con un par de trucos conseguiremos controlar el dibujo que realiza. Por eso lo que voy a hacer es moverme hasta un espacio en blanco. ¿Qué pasa si me estoy quedando sin espacio en blanco? Bueno, siempre puedo seleccionarlo todo, pulso la herramienta de selección, dibujo un cuadro de selección, ahora luego explicaré los diferentes métodos de selección, y borro. ¿Con qué tecla borro? Con la tecla suprimir del teclado. Por tanto, repito, lo que hago es hacer clic y arrastrar para dibujar un rectángulo de selección, y a continuación pulso la tecla suprimir del teclado para borrar las cosas. Bueno, la siguiente herramienta, que es la plumilla, que está justo debajo del lápiz, hace lo siguiente. Si yo, atención, hago clic, pero no arrastro, sino que hago clic y muevo el ratón, pero no hago clic y arrastro, sino el clic lo he soltado, y ahora hago clic, y ahora hago clic, y ahora hago clic, y clic, y clic, y clic, veis cómo estoy dibujando una forma poligonal. De hecho, esta línea con plumilla sigue la misma regla que el trazo a mano alzada, en cuanto a que si finalizo en el mismo punto en el que empiezo y finalizo cuando el rectángulo se queda de color rojito, quiere decir que hago una forma cerrada, mientras que si finalizo en cualquier otro momento, hace una forma abierta. ¿Cómo puedo finalizar? ¿Cómo salgo yo de aquí? Con el botón derecho. Si hago un toque de botón derecho, lo que hago es finalizar la forma cuando está abierta. Podríamos pensar erróneamente, por tanto, que la herramienta de plumilla solo sirve para dibujar formas rectas, pero no es así. Mirad la pantalla. Trabajo con la herramienta de la plumilla. Entonces, si hago clic, sencillamente, dibujo trazos de esquina, dibujo polígonos, pero si hago clic y arrastro, dibujo curvas. En cualquier momento puedo cambiar el dibujo con clic para dibujar trazos de esquina, con el dibujo pinchando y arrastrando para dibujar curvas. A lo cual vosotros me diréis, pero es muy difícil controlar la curvatura de una línea por un punto. Bien, es cierto. Vamos a ver a continuación cómo no hay ningún problema en cuanto a la curvatura. He generado una línea que tiene a la vez esquinas y tiene curvas. Y controlar la curvatura me ha sido realmente difícil. Mirad lo que voy a hacer. A continuación, selecciono la herramienta de seleccionar, que es la primera de todas, la de arriba, la flecha, hago doble clic y paso a editar cada uno de los controladores, cada uno de los puntos que he definido. De tal forma que ocurre lo siguiente, mirad en la pantalla. Cuando tengo un controlador de esquina, aparece representado con un rombo. Un rombo quiere decir que ese controlador es de esquina y no tiene curvatura. Cuando tengo un controlador de curva, un punto de curva, no aparece como un rombo, sino que aparece como un cuadrado. Y eso quiere decir que si hago clic en él, aparecerán por una parte el controlador que puedo mover y por otra parte lo que yo llamo los dos cuernos del caracol, que son los controladores de Bezier, que me permiten editar la curvatura a un lado y al otro de ese punto. Vamos a trabajar con edición avanzada de líneas. Para eso voy a dibujar una curva mixta, una línea que va a tener tanto curvas como rectas. Vamos a ver cómo al editar esa línea, en la parte de arriba tenemos una serie de iconos que le permiten cambiar. Para empezar voy a decir que si tengo un vértice de esquina y lo quiero convertir en un vértice suavizado, simplemente tengo que, en lugar de hacer clic y arrastrar, pincho, arrastro con mayúsculas
y me sale o una curvatura o una media curvatura, de tal forma que yo puedo hacer que hasta ese punto esa línea entre como curva y a partir de ese punto entre como cualquier otra cosa, o bien como recta o bien como curva. Lo más interesante incluso es que si selecciono un punto de tangencia, puedo cambiar si ese punto es de esquina, si ese punto es curvo, si tiene una tangencia simétrica o si es un punto suavizado. Lo voy a poder cambiar evidentemente con las herramientas que tengo aquí arriba, que me permiten cambiar el tipo de vértice. Otra cosa que puedo hacer, mirad, es insertar vértices. Si yo pulso el botón de insertar vértice, en aquel punto donde haga clic, incluso probablemente no me hace falta ni el icono. Si yo quiero insertar vértices, simplemente hago doble clic e inserto un nuevo vértice en aquel punto que haya seleccionado. Voy a seleccionar este y hago doble clic y ahora me lo inserta. Ahí está. Doble clic inserta un nuevo vértice. Si cojo el vértice, está de color rojo, y pulso suprimir, lo que hago es eliminar ese vértice de la línea. También sirve seleccionar el vértice y eliminarlo. De la misma manera tengo herramientas como las siguientes. Mirad la pantalla. Si yo dibujo una línea y esa línea se me queda abierta, ¿cómo puedo cerrar yo esa línea? Bueno, pues para eso encontraréis una herramienta que es unir vértices. La tercera herramienta de esa lista, como veis, coge dos vértices abiertos y los une. ¿Qué pasa si tengo una forma cerrada y la quiero abrir? Para eso está la cuarta herramienta, que es seleccionar ese vértice y romperlo en dos, de manera que la línea queda abierta. Como veis, esas herramientas os van a permitir controlar la creación y eliminación de vértices y la curvatura en cada uno de los puntos de la trayectoria. La tercera herramienta de dibujo a mano alzada es la plumilla que está a continuación de la pluma, que nos permite dibujar trazos caligráficos. Básicamente, mirad, si yo pincho y arrastro, sale un trazo dibujado con un trazo caligráfico, como el de una plumilla, donde puedo controlar, mediante esos parámetros, puedo simular el cambio de ángulo. Por ejemplo, puedo cambiar el ancho, fijaos cómo dibujo un trazo más ancho. Puedo elegir el factor de estrechado, veis cómo se va estrechando con el trazo, veis que no es regular. Puedo cambiar el ángulo de la plumilla, puedo cambiar el ángulo de fijación, puedo cambiar el número de puntas, es decir, lo que estoy haciendo, como veis ahí, es simular que trabajo con una plumilla como si fuera una pluma que dibuja con un plano recto y a partir de ahí va girando. Vamos a hablar en este vídeo de cómo seleccionar, cómo hacer selección múltiple. Y para eso, lo que voy a hacer para facilitar un poco el tema es poner varios rectángulos, poner varias elipses, en definitiva, dibujar varios elementos en pantalla. Me da igual cuál sea el número, me da igual cuál sea la distribución, porque a continuación voy a explicar cómo se selecciona dentro de Inkscape. Mirad. Si yo quiero seleccionar un objeto, lo que hago es hacer clic sobre la primera herramienta, que es la selección, es la flecha, y al hacer clic sobre un objeto, ese objeto queda seleccionado. El problema está en que si a continuación selecciono un segundo objeto, el primero deja de estar seleccionado. Vamos a hablar de diferentes maneras de hacer selección múltiple. La tecla para seleccionar múltiples objetos en Inkscape es la tecla mayúsculas. Esto quiere decir que si yo pulso y mantengo pulsada la tecla mayúsculas, no confundir con bloqueo mayúsculas, y selecciono un segundo objeto, el segundo objeto queda automáticamente seleccionado además del primero. Quiero decir con esto que selecciono el segundo objeto sin perder el primero. De esta manera, si selecciono un tercer objeto, el tercer objeto queda añadido a la selección sin haber perdido el primero y el segundo.
Gracias, por tanto, a la tecla mayúsculas, puedo seleccionar varios objetos de manera simultánea. Si en cualquier momento quiero quitar un objeto de la selección, simplemente otra vez de nuevo pulsando la tecla mayúsculas, selecciono sobre ese objeto y el objeto se quita de la selección. Por eso veréis que la tecla mayúsculas me sirve tanto para poner objetos en la selección como para quitarlos. La tecla mágica, en este caso, es la tecla mayúsculas. No control, porque control lo que hace es duplicar un objeto. Mayúsculas selecciona múltiple, control duplica. Otra herramienta, otra técnica para selección múltiple es dibujar un cuadro de selección. Si yo dibujo un cuadro de selección, todos aquellos elementos que hayan quedado completamente seleccionados, completamente remarcados, quedarán seleccionados. Mirémoslo. Si yo cojo un cuadro de selección, para eso selecciono una zona que esté vacía y hago clic y arrastro, si un objeto queda parcialmente seleccionado, quiere decir que no queda seleccionado. En cambio, si el objeto queda completamente seleccionado, es cuando realmente queda seleccionado. Comprobaréis cómo si selecciono completamente estos tres objetos y este objeto lo selecciono a mitad, los tres quedan seleccionados y el cuarto objeto no. Veréis, por tanto, cómo la selección parcial funciona tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Son dos métodos, por tanto, que tengo para seleccionar múltiples objetos dentro de Inkscape. Uno es con rectángulos de selección, otro es con la tecla mayúsculas. Otra cosa que voy a decir, ya que estamos, es que la tecla suprimir es la tecla que me permite suprimir, eliminar objetos. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, estos cuatro objetos, primero los selecciono, luego pulso la tecla suprimir y los cuatro aparecen de una sola vez. Los cuatro desaparecen de una sola vez. Vamos a hablar a continuación del relleno y del trazado de un objeto. Mirad, voy a hacer una elipse. La elipse me ha salido por defecto de color verde, lo que sea. Y voy a trabajar con los colores que veo que aparecen por aquí abajo. Porque comprobaréis que aparece, este no es el único selector de color que hay en Inkscape, pero desde luego es el más rápido. Aparece un selector de color que funciona de la siguiente manera. Mirad, atención. Si yo pulso con el botón izquierdo del ratón, el relleno del objeto se vuelve del color que yo haya seleccionado en ese momento con el botón. Fijaos que tengo una gradación de negro a blanco, tengo los colores elementales de web y luego tengo a partir de ahí familias de color. Rojo, que va de rojo oscuro a blanco, naranja, amarillo, verde, azul, morado y otra vez evidentemente a rojo. Y puedo elegir cualquier color que pueda seleccionar ahí abajo, pero como estáis viendo, hacer clic significa poner un color al relleno del objeto. ¿Qué pasa si quiero poner un color al trazado del objeto? Si por ejemplo quiero que el trazado es la línea que rodea el objeto, quiero que sea de color verde, lo que haré es coger el color verde y pinchar con el botón derecho, porque si pincho con el botón derecho, el programa me permite elegir si quiero cambiar el relleno o el trazo. Si elijo el trazo, podréis comprobar como con el botón derecho puedo elegir si lo que estoy coloreando es el relleno, es decir, la zona interior, o estoy coloreando el trazado, es decir, la zona exterior. ¿Veis, por tanto? Como gracias a esos colores puedo elegir cuándo cambio el relleno y cuándo cambio el trazado. Pero por supuesto, esta no es la única manera de elegir colores de relleno y de trazado de un objeto. Lo que voy a hacer para obtener un nivel de control mucho mayor sobre el color de relleno y el trazado es sacar la siguiente ventana. Mirad, voy a hacer clic en este botón, yo que no lo tengo, y voy a elegir relleno y borde, que es un icono que aparecerá con esta forma. Mirad, buscad un icono que tiene una especie de rectángulo con una brocha, si vuestro monitor es grande, hacer clic sobre él y veréis cómo sale una ventana que se anida en la que pone relleno y borde. Dentro de esta ventana acoplable, que yo recomiendo dejar como ventana acoplable y no ponerla como ventana flotante, vamos a poder trabajar con el color de relleno, con el color del trazo y con el estilo del trazo. Voy a empezar con la primera pestaña, que es el relleno.
A partir de ahí, mirad, estoy en relleno, en la primera pestaña. Yo voy a elegir dentro de estos botones si quiero no tener ningún relleno, la X, un relleno sólido, un color sólido, un degradado radial, un patrón o una muestra, que viene siendo una textura. Vamos a ponernos de momento en un relleno de color uniforme, de color sólido. A partir de ahí he pinchado, insisto, el segundo botón de esta línea. Yo puedo trabajar el color de múltiples maneras. Lo puedo trabajar como mezcla de color RGB, lo puedo trabajar como color Hue, Saturation y Value, tono, saturación y valor. Lo puedo trabajar como CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Lo puedo trabajar como rueda de color o lo puedo trabajar como color indexado. Elegir el método de color que más sencillo sea. Yo suelo recomendar o el color de rueda o el color RGB. El color de rueda incluso suele ser más intuitivo que el color RGB. A partir de ahí, y estoy en relleno, puedo obtener dos parámetros más que de momento no recomiendo que toquéis, pero que sepáis que están. Mirad, son el parámetro de desenfoque, que desenfoca el vector, algo que previamente solo se podía hacer con píxeles, esto lo hace con vectores, y el color de opacidad. La opacidad, evidentemente, como veis, es la transparencia del objeto. Solo quiero que los veáis de momento, pero también quiero que los dejéis como estaban, esto es desenfoque a cero y opacidad al 100%. A partir de ahí vemos, por tanto, cómo tenemos el color del relleno. Ahora iremos a degradados. Vamos a controlar el color del trazo. Con color del trazo, como veréis, podéis seleccionar el color que queráis para el trazo del objeto. ¿Lo veis ahí? Como si esta pestaña controla el color del relleno, esta pestaña de aquí controla el color del trazo. La tercera pestaña me permite controlar el estilo del trazo. Esto es muy importante. Voy a elegir un color azul, por ejemplo, porque en el estilo del trazo voy a encontrar parámetros como, por ejemplo, ancho del trazo, la unión, que ahora os demuestro con una línea, los guiones, si quiero línea continua, línea discontinua, línea muy discontinua, líneas, morses, cosas así. O si quiero marcas de inicio o marcas de final. Si no veis claro lo que hace, no pasa nada, porque os lo voy a demostrar, no yo dibujando un círculo, mirad, estoy dibujando una línea, atención. Voy a dibujar una línea y veréis que hay, atención, líneas de unión y líneas de voluntad. Por defecto, es más, si lo veo hago grande lo veréis, las líneas de unión se hacen en modo esquina. ¿Las veis? Ahí, ahí y ahí. Si yo cambio la unión, puedo decir que sea redondeada, ¿veis cómo ha cambiado esa unión? O puedo decir que sea achaflanada. Eso afecta a las uniones entre líneas, pero no a los extremos. Los extremos están modificados por la punta. Punta de tope embutido, punta de tope redondo, ¿veis el final? O punta de tope cuadrado. La diferencia con tope redondo es que el tope llega hasta el vértice y el tope cuadrado lo abraza, dibuja un poco más del tope. De la misma manera, las marcas de inicio sirven especialmente si estamos haciendo flechas. Puedo poner una marca de inicio, una flecha, puedo poner una marca final, una flecha e incluso marcas medias, flechas que irán apareciendo en cada uno de los vértices que tenga esa línea. A partir de ahí, como veis, tengo una biblioteca bastante extensa de flechas y de símbolos que puedo usar para crear mis trayectorias. Cuando yo dibujo una figura, voy a ponerle por ejemplo un color verde, nos habremos fijado en que yo en relleno puedo cambiar el relleno de color uniforme por un degradado lineal. Si yo hago clic, comprobaréis como en la pantalla se pone un degradado lineal que yo en principio parece que no pueda controlar. Así que vamos a ver que sí que lo puedo controlar.
Yo puedo controlar dos cosas. Una, lo que aparece dentro del degradado, y dos, puedo controlar la dirección del degradado. Para controlar el degradado, lo que voy a hacer es pulsar sobre el botón editar. Pulso sobre editar y aparece el editor de degradados. En el editor de degradados, fijaos que en un momento, mirad, atención, es un poco difícil de manejar, tengo dos paradas, el stop 6796 y el 6798, que básicamente me permite cambiar el color de cada una de las paradas. Por ejemplo, si quiero un degradado de verde a rojo, selecciono ese y digo, y tú eres de color rojo, y tengo un degradado de verde a rojo. O si quiero un degradado de azul a amarillo, digo, aquí te pongo de color azul, y en la segunda parada te pongo de color amarillo, y tengo un degradado de color azul a color amarillo. La pregunta ahora sería, ¿eso quiere decir que solo puedo hacer un degradado con dos colores? No, en absoluto. Mirad, si yo pulso este botón añadir parada, lo que hago es introducir una tercera parada, y por tanto ahora puedo decir que el color del medio sea verde o rojo o el color que quiera. Por tanto, cuando quiera añadir nuevos colores al degradado, lo que haré, veis que hay tres, pulso añadir parada y ahora de repente hay cuatro. ¿Lo comprobáis? Si yo quiero eliminar paradas, simplemente lo que tengo que hacer, mirad, es pulsar el botón borrar parada. Si yo tengo cuatro paradas y pulso el botón borrar parada, ahora en lugar de tener cuatro, tengo tres. Cuando acabo de editar el degradado, evidentemente pulso este botón, cierro esta ventana y esto me permite eliminar la ventana, cerrar la ventana del editor de degradados. ¿Cuál es la diferencia entre este degradado y este de aquí? Simplemente que este es un degradado lineal y este es un degradado radial. Los colores son los mismos, pero este primero los dibuja en una línea y el segundo los dibuja a través de una circunferencia. La pregunta en este caso que os podríais hacer es, ya tengo un degradado lineal, pero ¿por qué es un degradado horizontal? Yo, por ejemplo, querría que fuera vertical o que fuera diagonal. Para editar la herramienta de degradados, tenéis este botón que tenemos aquí abajo a la izquierda, que es crear y editar degradados. Si yo hago clic, atención, hago clic en ese botón, el programa me mostrará este deslizador a través del cual yo podré modificar en tiempo real la dirección del degradado y la distribución de colores. Veréis, por tanto, que gracias a esa herramienta voy a poder editar la dirección del degradado, mientras que con el editor de degradados podré editar los colores que participan en el degradado que estoy tocando actualmente. Esta herramienta de retoque de degradados sirve tanto para el degradado lineal como para el radial. Fijaos que puedo cambiar el centro del degradado, puedo cambiar el radio en X, el radio en Y, puedo también incluso girarlo, y puedo cambiar la distribución de cada uno de los colores. Hay veces en las que te puede interesar que los elementos dentro de Inkscape estén agrupados. Para eso tenemos precisamente los grupos. Y voy a hacer, por ejemplo, un rectángulo, voy a hacer, por ejemplo, un círculo. Yo quiero que estos dos elementos se muevan a la vez. Por eso, generalmente, lo que puedo hacer es hacer un grupo de selección y entonces moverlos. Pero claro, cada vez tengo que hacer un grupo de selección. La solución más sencilla pasa por ir al menú de objeto y elegir la opción de agrupar. Por cierto, que el botón rápido de agrupar lo tenéis aquí abajo, o tal vez lo tengáis ahí arriba, pero en definitiva es este icono que aparecen varios objetos como agrupados. Si yo hago objeto agrupar, que por cierto también la tecla rápida es Control G de Control Group, comprobaréis cómo los objetos pasan a comportarse como un único objeto. Hago un solo clic y cojo los dos objetos a la vez. Por supuesto, un objeto que ha sido agrupado puede ser desagrupado en cualquier momento. Pulso desagrupar y vuelvo a recuperar los objetos en su estatus, en su individualidad original. Otra cosa que os voy a decir, y ahora hablaremos de combinación de objetos, es que yo dibujo un rectángulo, dibujo un círculo y luego dibujo otro rectángulo.
¿Por qué este rectángulo está detrás? ¿Por qué este círculo está en el medio? ¿Por qué este rectángulo está delante? En Inkscape, por defecto, los objetos se ponen en el orden en el que los habéis dibujado, donde los objetos que dibujáis primero se ponen detrás, los objetos que dibujáis después se van poniendo sucesivamente por delante. Sin embargo, ese orden se puede cambiar. El orden se cambia o bien mediante estas teclas rápidas de cambio de orden o bien mediante objeto, elevar, bajar, traer al frente y bajar al fondo. ¿Cómo funcionan estos modificadores? Mirad, es muy sencillo. Si yo lo que quiero es un objeto, me da igual lo profundo que esté, llevarlo al frente, llevarlo a primera línea, voy a objeto, traer al frente. Da igual lo profundo que esté el objeto, pasa a estar al frente del todo. Si yo un objeto me lo quiero llevar al fondo del todo, da igual en qué nivel esté, cojo el objeto y le digo bajar al fondo. A partir de ahí tenemos niveles. Yo puedo coger, mirar este rectángulo y decir, yo no quiero traerlo al frente, yo quiero subirlo una posición, yo quiero subirlo como digamos una capa. Pues lo cojo, objeto, elevar. Elevar, como veis, es subir un nivel. Objeto, elevar y subo un nivel. Puedo ir bajando nivel a nivel con los botones de subir un nivel y bajar un nivel, o elevar o bajar. De esta manera podéis comprobar, por tanto, cómo voy a poder cambiar la ordenación de los objetos sin ningún problema. Y ahora, por último, voy a hablar de la duplicación. Básicamente hay dos tipos de duplicación. El icono no lo tengo por aquí. Aquí está, sí, mira. Voy a quedarme con este círculo. Los iconos de duplicación son estos de aquí. Básicamente veréis que hay dos iconos representados por dos círculos, por dos rectángulos, que hacen lo siguiente. El primer botón es duplica objeto seleccionado. Pulso y aunque no lo parezca, ahora ahí hay dos objetos. Mientras que el segundo botón es el botón de crear un clon del objeto. Un clon es una copia conectada al original. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, atención, voy a dibujar una caja y ahora creo a la izquierda una copia, a la derecha un clon. ¿Cuál es la diferencia? Mirad que tengo en la pantalla. Si hago doble clic y modifico, quiere decir que el objeto original modifica el calco, pero no modifica a la copia. Por tanto, si yo cojo este objeto y lo duplico, en el momento de la duplicación los objetos son iguales, pero a partir de ahí cada uno sigue caminos diferentes. En cambio, si yo duplico un objeto con el candado, es decir, creo un clon, el objeto es igual al otro en ese momento y a partir de ese momento. Eso quiere decir que lo que le pase al objeto original también le pasará al objeto clonado.